Cronología, decisiones, giros y polémicas en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe. La decisión de la Corte Constitucional de negar la tutela presentada por la defensa del exmandatario le mantiene su condición de imputado por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. Semana. El proceso contra Álvaro Uribe es uno de los más complejos, voluminosos y cruciales de la historia del país. Por años ha acaparado la atención del poder judicial y político. Y se podría decir que casi todos los colombianos tienen un punto de vista sobre lo que ha vivido el exmandatario en este tiempo. Hoy la Corte Constitucional estaba tras una decisión trascendental: definir si la diligencia de indagatoria a la que asistió el exmandatario ante la Corte Suprema de Justicia equivale a una imputación de cargos. La decisión fue que es equiparable con una imputación de cargos en el sistema acusatorio. Se trata de una decisión que implica que Uribe sigue vinculado al proceso penal, formalmente imputado por fraude procesal y soborno. La acción fue presentada por el abogado del expresidente Álvaro Uribe, Jaime Granados, quien pidió revocar la condición de imputado del exmandatario, con el argumento que al renunciar a su fuero de senador su caso debería ser tomado por el nuevo sistema penal acusatorio. Así las cosas, la indagación, que fue realizada en la Corte Suprema de Justicia, no sería equivalente a una imputación de cargos, como es la situación actual de Uribe. 6 de abril. Semana revela en exclusiva fotos de los lujos que se daba en prisión Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella en contra del senador Álvaro Uribe. La información estaba guardada en los computadores que tienen las autoridades, donde revisan información personal y negocios de múltiples bienes, entre inmuebles y vehículos. Exclusivo, Semana revela primeras fotos y documentos contenidos en el computador del testigo Monsalve. 5 de abril. Semana reveló el documento con el que el exmagistrado José Luis Barceló mandó a Deyanira Gómez a grabar al abogado del expresidente Uribe. Este medio también conoció el auto firmado por el actual presidente de la Corte Suprema, Luis Hernández, y Fernando Alberto Castro. En este, el alto tribunal pide que se registre en audio el encuentro la entonces pareja de Juan Guillermo Monsalve con el penalista Diego Cadena. 31 de marzo. Semana informa sobre la ayuda que le habría dado el exmagistrado José Luis Barceló a la exesposa de Juan Guillermo Monsalve para que saliera del país. Sé que salió del país con ayuda del gobierno colombiano, para hacerlo legalmente como persona protegida. Sé que en ese momento, ella estaba en comunicación permanente con el magistrado que llevaba el caso del doctor Uribe. Él fue el que más colaboró para el tema de la protección, dijo en una declaración el exabogado de Juan Guillermo Monsalve. José Luis Barceló habría ayudado a salir del país a exesposa de Juan Guillermo Monsalve. 26 de marzo. El juzgado 76 con función de garantías legalizó las pruebas encontradas en el computador de Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella en el caso Uribe. El contenido del computador de Monsalve era una de las piezas clave que le hacía falta al rompecabezas de la investigación contra el exmandatario. Semana había obtenido en exclusiva la información de este computador, en el que los investigadores de la Fiscalía habían encontrado archivos que contienen las siguientes palabras: La Veranera, Cepeda, Deyanira, vehículo, inmueble, Santiago, Lombana, Caracas, Caliche, Molina, Alexander, todas relacionadas con el proceso contra el expresidente Uribe. Legalizan pruebas encontradas en el computador de Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella en el caso Uribe. 16 de marzo. La Fiscalía entregó pruebas del proceso del caso Uribe a todas las partes. El ente acusador citó a los involucrados en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe para entregar el material probatorio que será presentado en la audiencia de preclusión. Al búnker de la Fiscalía llegará no solo la defensa del expresidente Uribe, sino la representación de víctimas,
el senador Iván Cepeda, el exfiscal Eduardo Montealegre y su vicefiscal Jorge Perdomo. El objetivo es que todas las partes en el proceso tengan la oportunidad de revisar el material probatorio que llevó al ente acusador a acudir a la audiencia de preclusión. Caso Uribe, Fiscalía entrega pruebas del proceso a todas las partes. 7 de marzo. El magistrado Jorge Luis Barceló ordena la interceptación de la línea celular del expresidente Uribe. A pesar de que según Barceló la orden era para el congresista Nilton Córdoba, el número telefónico del exmandatario apareció sin explicación alguna hasta ahora. En el auto, el magistrado Barceló le pide a la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía que rastree y registre todas las comunicaciones que se realicen por 90 días desde el número del expresidente. 10 de marzo. La Corte Suprema escucha la primera llamada del número del expresidente. Buenos días, Álvaro Uribe. Así contesta la primera llamada que intercepta la Corte Suprema al expresidente en el proceso del congresista Nilton Córdoba. La llamada se habría realizado el 10 de marzo de 2018 y dura 12 minutos. Esta conversación siempre ha sido alegada por el expresidente como una evidencia de que era obvio que la Corte Suprema tenía que saber que este era su teléfono. 23 de febrero. La Corte Suprema escucha a Juan Guillermo Monsalve. La diligencia dura 47 minutos y es liderada por la magistrada auxiliar Sandra Yepes. El testigo cuenta cómo lo contactó Diego Cadena y la forma en que se dieron sus encuentros con él. Habla de sus contactos con el senador Cepeda, a quien llama Don Iván, para que le mejoren sus condiciones carcelarias. A la defensa de Uribe no se le permite contrainterrogarlo. 18 de febrero. La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia produce una decisión que es un boomerang. Concluye que Iván Cepeda, a quien Uribe había denunciado, no estaba envuelto en manipulación de testigos y que, en cambio, el expresidente Uribe sí podría estarlo. Así se voltearon los papeles y el líder del Centro Democrático pasó de acusador al banquillo de los acusados. ¿Cómo fue que la Corte absolvió a Iván Cepeda y encartó a Álvaro Uribe? 24 de julio. La Corte ordenó abrir investigación formal al expresidente por su presunta responsabilidad en la manipulación de testigos y fraude procesal. De manera sorpresiva, el exmandatario fue llamado inmediatamente a indagatoria y no a versión libre, como suele suceder en casi todos los casos de esta naturaleza. En el proceso, también se vinculó al representante a la Cámara por el Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada. 30 de julio. El expresidente realiza una rueda de prensa desde su casa en Río Negro a las 8 de la mañana. Acompañado de sus abogados, Jaime Granados, Jaime Lombana y Víctor Mosquera. Todo mi interés es que se sepa la verdad, toda la verdad. Yo soy un hombre de honor, comienza diciendo el exmandatario. Habla del Tuzo Sierra, de Cadena y hasta del presidente Santos. Henry Agudelo Cano. Álvaro Uribe es llamado a indagatoria por la Corte Suprema. 1 grado de agosto. El Tuzo Sierra envía una comunicación en la que asegura que está dispuesto a declarar. Esto arrancó por un comentario que yo hice en Estados Unidos, que se estaba moviendo el caso de Álvaro Uribe. Las personas que escucharon, no sé cómo le llegaron al expresidente y le dijeron que alguien aquí estaba diciendo que le habían hecho una visita a unas personas y le habían hecho unos ofrecimientos. A raíz de eso, en 2018 yo envié una carta diciendo que era cierto, que a mí me habían visitado unos congresistas y otras personas. Recuerda el Tuzo sobre este momento. La Corte Suprema no acepta su testimonio. 8 de octubre. Uribe se presenta ante la Corte Suprema para rendir indagatoria por más de 6 horas. El contenido de la diligencia es revelado 2 años después por semana. Magistrado, yo quiero contarle todo lo que esté en mi alma, comienza diciendo Uribe.
El exmandatario habló de múltiples detalles del proceso penal y de su vida personal. Por ejemplo, narró cómo asesinaron a su papá en la hacienda Guacharacas y lo que había vivido familiar y personalmente por este proceso penal. También se refirió a detalles de las acusaciones que le han hecho, a las gestiones de su abogado Diego Cadena, a las declaraciones del testigo Juan Guillermo Monsalve, a los paraextraditados, al odio visceral que le tiene el exfiscal Eduardo Montealegre y hasta a sus relaciones políticas con el expresidente Santos y personajes de la oposición como Piedad Córdoba. 17 puntos de la declaración del expresidente Álvaro Uribe. La impactante indagatoria del expresidente Álvaro Uribe dentro de su expediente. Preguntas y respuestas del expresidente Uribe sobre los argumentos de la Corte. Las confesiones del expediente secreto de Uribe. Expediente Uribe, relato del día en que las FARC asesinaron a su padre. 27 de julio. En audiencia virtual, la Fiscalía imputó cargos a los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar por los delitos de soborno en actuación judicial y fraude procesal. Ninguno de los dos aceptó los cargos. El fiscal Daniel Hernández relató que en 2017 Cadena visitó al exparamilitar Carlos Enrique Vélez en la cárcel de Palmira, prometiendo el pago de 200 millones de pesos para declarar falsamente ante la Corte contra el senador Iván Cepeda. Fiscalía imputó cargos a Diego Cadena, abogado de Álvaro Uribe. Cadena prometió 200 millones al testigo y alcanzó a pagarle 48 hinches. Fiscal. 4 de agosto. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó imponer a Álvaro Uribe la detención domiciliaria por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal. Según este organismo, se trata de un complejo expediente con pruebas de testigos que rindieron falsas versiones favorables al expresidente. Semana. 6 de agosto. El juez 35 de control de garantías dictó la medida de aseguramiento y dio casa por cárcel al abogado Diego Cadena en medio de la investigación en su contra, por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. 8 de agosto. El abogado Miguel Ángel del Río anunció una demanda de pérdida de investidura en contra del senador Álvaro Uribe Vélez por un presunto uso indebido de los integrantes de su unidad de trabajo legislativo en el Congreso. 12 de agosto. Álvaro Uribe Vélez se mostró por primera vez tras su detención e informó a través de su cuenta de Twitter que fue reseñado como el preso número 1.087.985, por confrontar testimonios en mi contra comprados por FARC, su nueva generación y sus aliados. Sin pruebas, solo inferencias. Me interceptaron ilegalmente. Impidieron abogados contrainterrogar a su principal testigo. Pido transparencia, reza el tuit. 14 de agosto. La bancada del Centro Democrático le rindió un particular homenaje a Álvaro Uribe en medio de la sesión presencial para elegir al defensor del pueblo en la plenaria de la Cámara en el Capitolio Nacional. El partido ubicó varias figuras del exmandatario en tamaño real, en las curules asignadas para esta colectividad, en el Congreso, para abogar por su libertad inmediata y un proceso donde no se le viole ningún tipo de garantías. 18 de agosto. Por medio de una carta dirigida al presidente del Senado, Arturo Charcha, Álvaro Uribe renunció a su curul como senador, asegurando que no tiene garantías en la Corte Suprema para seguir su proceso. La medida de aseguramiento con detención domiciliaria, con la violación de 8 garantías procesales, con interceptaciones ilegales y dolosas anulan cualquier expectativa de poder regresar al Senado, escribió Uribe. Uribe renunció al Senado. ¿Qué viene ahora? 20 de agosto. Jaime Granados, defensor de Álvaro Uribe, solicitó ante la Corte Suprema el traslado del caso, por falsos testimonios, a la Fiscalía, argumentando que dicho expediente debía ser remitido a la justicia ordinaria porque no se relaciona con sus actividades parlamentarias. Incluso,
El expresidente informó que tomaría ese mismo camino judicial con otros 4 expedientes: las masacres de El Haro, La Granja y San Roque, y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Defensa de Uribe pide traslado de casos a justicia ordinaria, caso Mancuso y más. Uribe pide trasladar procesos por masacres del Haro y a La Granja a la Fiscalía. 1 grado de septiembre. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de enviar a la Fiscalía General de la Nación el proceso contra Álvaro Uribe Vélez. En la Fiscalía, Uribe seguirá siendo procesado como supuesto determinador de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, los mismos cargos que enfrenta su abogado Diego Cadena, pero en calidad de autor material. ¿Qué pasará en la Fiscalía con el expediente de Uribe? 2 de septiembre. El senador Iván Cepeda presentó ante la Corte Suprema la recusación para que el fiscal general, Francisco Barbosa, se aparte de la investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Asimismo, solicitó que el alto tribunal nombre a un fiscal ad hoc, puesto que hay un impedimento objetivo por parte del señor presidente Iván Duque. Iván Cepeda presentó recusación para que fiscal Barbosa se aparte del caso Uribe. No hay que convertir este proceso en un campo de batalla. Iván Cepeda. 2 de septiembre. El expresidente Álvaro Uribe publicó un trino en el que se refiere al magistrado ponente del caso por manipulación de testigos que lo tiene en casa por cárcel. El exmandatario habla de un contrato que ha suscitado polémica entre César Reyes y el Fondo de Programas Especiales para la Paz del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el 148 de 2016, por un monto de 575.674.360 pesos, para un plazo de solo 4 meses. Contrato César Reyes Vistella. 3 de septiembre. El fiscal general Francisco Barbosa anunció que Gabriel Ramón Jaimes Durán fue designado como el líder de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe, por la complejidad del asunto, su alto impacto nacional y, en aras de garantizar el debido proceso de todas las partes e intervinientes. Jaimes Durán había trabajado con el exprocurador Alejandro Ordóñez y venía desempeñándose como coordinador de fiscales delegados ante la Corte. Gabriel Jaimes será el fiscal encargado del caso Uribe. 4 de septiembre. A pesar de que los abogados del expresidente solicitaron a la Fiscalía tumbar la medida de aseguramiento contra Uribe, el ente acusador se negó advirtiendo que esa decisión le corresponde a un juez de garantías. De acuerdo con los abogados, al hacer tránsito de la Corte al búnker, el expediente debía adecuarse y que eso implicaba tumbar la orden de casa por cárcel que un mes atrás profirieron los magistrados. Fiscalía se niega a tumbar la detención domiciliaria que impuso la Corte a Uribe. 6 de septiembre. Salud Hernández Mora visitó con su equipo periodístico la finca La Veranera, uno de los lugares que se mencionan con más frecuencia en el extenso expediente de Álvaro Uribe. Se trata de un predio del cual existen múltiples versiones y explicaciones, pero que tendría un vínculo esencial con la vida de Juan Guillermo Monsalve. Sobre la finca, Enrique Pardo Aspe había dicho que realmente se trataba de un pago que habría recibido por cambiar su testimonio. Por finca de familia Monsalve, Fiscalía abre investigación. 9 de septiembre. El fiscal Francisco Barbosa rechazó la recusación presentada por el abogado del senador Iván Cepeda contra Gabriel Jaimes, coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema, con la cual pretendía separarlo de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe. Fiscalía rechazó recusación del senador Cepeda contra Gabriel Jaimes. 9 de septiembre. La Fiscalía abre investigación por la finca de la familia Monsalve. 16 de septiembre. La primera audiencia ante la jurisdicción ordinaria se surtió ante la jueza penal 30 de garantías.
Contrario a lo esperado, la discusión giró en torno a si el proceso debía regirse por la Ley 906 o la Ley 600 como se tramitaba en la Corte. La jueza suspendió la audiencia para definir este asunto. Semana 22 de septiembre. La diligencia se reanudó y la jueza afirmó que sería la Ley 906, como lo pedía la defensa del expresidente, el marco procesal que debía implementarse. Sin embargo, decidió remitir el conflicto a la Sala Plena de la Corte Suprema para que tome la última palabra. Uribe sigue sin recuperar su libertad. 5 de octubre. Los magistrados de la Sala Plena, en una votación de 19-2, dieron la razón a los abogados de Uribe y establecieron que el proceso debía regirse por Ley 906. No se pronunciaron sobre la etapa en que debería reanudarse el caso. De esta forma, la jueza de control de garantías podrá decidir sobre la solicitud de libertad interpuesta por el expresidente. 8 de octubre. En una extensa diligencia que tardó más de 12 horas, las partes involucradas expusieron sus argumentos. Los abogados del expresidente aseguraron que lo surtido en la Sala Especial de Instrucción de la Corte debía caerse. Es decir, la detención domiciliaria no tendría por qué seguir vigente. La Fiscalía y la Procuraduría apoyaron su explicación. 10 de octubre. La juez de garantías acogió la tesis de los abogados del expresidente dado que la imputación para imponer la medida de aseguramiento, en virtud de la Ley 906, no se había llevado a cabo a raíz del cambio de jurisdicciones. Uribe recupera su libertad. Semana. Enero 27. El tribunal declaró improcedente una tutela de la defensa del expresidente Uribe. En esta se pedía que el proceso del expresidente se trasladara a la justicia ordinaria para que allí se realizara la audiencia de imputación. En su providencia, el tribunal aseguró que debía entenderse que el expresidente ya había sido imputado en el proceso y, por lo tanto, la Fiscalía debería decidir en el término legal si presentaba una acusación en su contra. Tribunal declara improcedente tutela con la que Álvaro Uribe pretendía tumbar la imputación en su contra. 16 de febrero. La defensa del expresidente Uribe denunció penalmente a Iván Cepeda ante la Corte Suprema. Los cargos son posible destrucción y alteración de material probatorio, pues el senador no entregó su celular a este alto tribunal para verificar sus chats con el testigo Juan Guillermo Monsalve. Denuncian a Iván Cepeda por presuntamente destruir chats en caso Uribe. 20 de febrero. El expresidente Uribe denuncia que una de las testigos clave del proceso, la abogada Mercedes Arroyave, no aparece y no ha rendido declaración a la justicia. La jurista era quien acompañaba al senador Cepeda en sus visitas a las cárceles. ¿Quién es Mercedes Arroyave, la misteriosa testigo clave del caso Uribe que no aparece? 24 de febrero. La Fiscalía cita a Diego Cadena. La diligencia duró poco más de 4 horas. El abogado del exmandatario respondió por sus acercamientos a los testigos del caso. Caso Uribe, así fue la declaración de Diego Cadena ante la Fiscalía. 2 de marzo. El expresidente Uribe asegura que el magistrado Reyes no ha querido entregar el celular de Juan Guillermo Monsalve a la Fiscalía. Esto en relación con el estudio que está haciendo el organismo investigador de los elementos decomisados a Monsalve en la cárcel La Picota. El recluso tenía varios celulares, trago y otros objetos prohibidos. 6 de marzo. Se da inicio a la audiencia de preclusión del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este primer encuentro se basó en la solicitud de que sean aceptados como víctimas en el caso de Yanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella contra el exmandatario, y la del periodista Gonzalo Guillén. Caso Uribe. Hoy la juez define si acepta a la exesposa de Monsalve y al periodista Guillén como víctimas. 7 de marzo.
Semana conoce el contenido del computador de Juan Guillermo Monsalve y en él se encuentran archivos sobre sus condiciones especiales de reclusión, fotos con botellas de licor y más información de sus relaciones con Deyanira y el senador Iván Cepeda. Exclusivo, las fotos y hallazgos en el computador de Monsalve, testigo clave del caso Uribe. 28 de mayo. El Tribunal Superior de Bogotá negó a Deyanira Gómez como víctima dentro del denominado caso Uribe. Una semana después, el abogado Miguel del Río, quien defiende a Deyanira, presentó una tutela ante la Corte Suprema de Justicia para que se debatiera la decisión y se le permitiera a Deyanira ser víctima. También pedía que se aplazara la audiencia del caso Uribe, que en ese momento no tenía fecha. 21 de julio. La Fiscalía comenzó su argumentación sobre por qué debe precluir el caso de Álvaro Uribe. El fiscal extrajo declaraciones que rindieron los testigos en el proceso que, en la Corte Suprema de Justicia, puso al expresidente Uribe bajo detención domiciliaria. En la Fiscalía fue complementado con testimonios que no recogió el alto tribunal, pese a la solicitud de la defensa del exmandatario. Entre las conclusiones, llamó la atención una en la que, según el fiscal, los magistrados de la Corte fueron inducidos a un error por cuenta de falacias y mentiras de testigos como Juan Guillermo Monsalve y Deyanira Gómez. Los 6 argumentos de la Fiscalía para pedir la preclusión. 7 de agosto. Semana reveló, en exclusiva, un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos que notifica a los abogados Hans Burgos y Víctor Mosquera, defensor internacional del expresidente Uribe, sobre la recepción de una denuncia contra el congresista Iván Cepeda. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ya tiene conocimiento de las posibles irregularidades en las visitas que realizaron a cárceles en Estados Unidos los entonces congresistas Iván Cepeda y Piedad Córdoba. En ellas, presuntamente, habrían intentado manipular el testimonio de paramilitares para que testificaran en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago. Las visitas de Iván Cepeda a cárceles gringas bajo la lupa. 10 de agosto. Al concluir con la exposición de motivos, de los puntos o hechos, que a consideración del fiscal del caso, son los elementos sustanciales en la solicitud de preclusión de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe, por la presunta manipulación de testigos, la Fiscalía anunció que compulsó copias en contra del senador Iván Cepeda y otros testigos. Las razones para la solicitud de investigación contra el senador Cepeda nacen de las declaraciones que rindieron algunos testigos como Juan Carlos El Tuzo Sierra y Carlos Enrique Vélez alias Víctor. Fiscalía compulsó copias contra Iván Cepeda. Octubre y noviembre. El Tribunal Superior de Bogotá ha estado escuchando a cada una de las víctimas acreditadas en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Se han realizado cerca de 18 sesiones en las que se ha escuchado a la defensa del senador Iván Cepeda, al exvicefiscal Jorge Perdomo, el exfiscal Eduardo Montealegre, entre otros. 10 de noviembre. Llegó la decisión esperada por el país, frente a la investigación que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. La Corte Constitucional decidió que la indagatoria que se realizó al expresidente Álvaro Uribe Vélez en la Corte Suprema de Justicia es equiparable con una imputación de cargos en el sistema acusatorio. Se trata de una decisión que implica que Uribe sigue vinculado al proceso penal, formalmente imputado por fraude procesal y soborno. El proceso continuará y, en últimas, no habrá choque de trenes entre las altas cortes.